Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a otra sesión de conferencia. En esta ocasión vamos a determinar cómo identificar la duración de las actividades utilizando el método de la desviación beta o el método denominado PERT, ¿cierto? Entonces, como entendemos que la distribución beta lo que hace es tomar una duración pesimista de la actividad, una duración optimista de la actividad y una duración media de la actividad, lo que vamos a desarrollar antes de plantear nuestro cronograma en una herramienta como Microsoft Project es realizar una matriz como la que tenemos a continuación en Excel. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un título donde decimos que es la identificación de las actividades y necesitamos unos elementos básicos, un ID de la actividad que puede salir digamos que descrita dentro de la EDT, en el cual nosotros le tenemos un índice a cada uno de los paquetes de trabajo y de acuerdo a ese paquete de trabajo puede salir nuestro ID de la actividad. El nombre o descriptor de la actividad, yo creo que pongamos estos elementos en negrilla para saber que son títulos. El nombre o descriptor de la actividad y lo que vamos a tener en cada una de las actividades. Si nosotros somos una organización que no cuenta con, digamos que, lecciones aprendidas o con activos que nos permitan ya por experiencia determinar la duración pesimista, media y optimista de una actividad, pues va a ser preguntarle a un grupo de expertos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que a mayor número de expertos que yo les pueda preguntar, voy a tener, digamos que una estimación mucho más fiel o mucho más, con mucho más credibilidad o con más probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? En este caso vamos a hacer el ejemplo con dos para que entendamos cómo se puede hacer. Entonces, como no tengo los recursos dentro de la institución o dentro de la empresa para determinar cuál es la duración de una actividad, como es la recopilación de incidentes o de problemáticas educativas, en este caso, para el ejemplo que nos compete, entonces lo que hago es que me acerco a gestores pedagógicos o me acerco a personas que se encarguen de realizar este tipo de actividades y les pregunto, entonces, ¿cuánto puede tomar bueno, muy importante, tengo que elegir la escala de tiempo adecuada y manejarlo para todo el proyecto. Entonces, si hablo de horas, todo el proyecto va en horas. Si hablo de días, todo el proyecto va en días. Si hablo de semanas, tengo que definir la duración de la semana, ¿cierto? Si son semanas de 5 días, son semanas de 7 días. Y todo el proyecto iría en semanas y así sucesivamente. Pues entre más grande la escala de medida, más difícil la gestión, pero pues puede que sea necesario para proyectos muy grandes o de actividades que toman mucho tiempo, ¿cierto? Obviamente, como todo, entre más pequeña sea la unidad, mucho más sencillo el entendimiento, pero pues si son muchas y son muy largas, pues su duración empieza a ser un poco grande y por ende trabajaríamos con números difíciles de controlar también. Entonces hay que tomar esa decisión de una forma objetiva dependiendo el tipo de parámetro a trabajar. Entonces supongamos que trabajamos en horas por este tipo de actividades que tenemos acá, entonces todo va a estar en horas, ¿no? Importante que eso esté planteado dentro del documento, del plan, ¿cierto? Entonces recopilación de incidentes y el experto 1, que sería todo este recuadro, nos va a decir que de manera pesimista, recordemos que la fórmula es de la distribución beta sería pesimista más 4 veces la media más optimista, todo eso sobre 6, ¿cierto? Entonces el pesimista dice que lo máximo que puede durar recopilando los incidentes son 3 horas. El valor más probable con el que puede durar recopilando los incidentes son 2 horas y el valor, digamos que siendo optimista, que no se demore casi haciendo la actividad, va a ser de 1 hora. El experto 2 nos brinda en este caso la misma información. Y así recojo con cada una de las actividades. Entonces yo puedo entender que estas tres actividades pueden depender de un solo paquete de trabajo y acá estoy arrancando con una actividad que depende de otro paquete de trabajo. Obtengo esta información y acá lo que voy a montar es el promedio del número de expertos. ¿Para qué? Para obtener un valor pesimista que se acople más a lo que tendría yo como organización luego del desarrollo de muchos proyectos, ¿cierto? De hacer muchas veces el mismo proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, para los que no manejan Excel, se vienen a esta sección y le damos promedio y vamos a coger la primera P, oprimir la tecla control y vamos a coger la segunda P y la tercera P y todas las P's que tenga y le vamos a dar enter. ¿Listo? Y eso me va a dar un valor. Luego me paro en esta crucecita y desplazo hacia abajo y obtengo absolutamente todos los valores pesimistas, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con la media? Lo mismo, pero con los valores
intermedio, ¿cierto? Tomo el valor y lo desplazo de abajo y obtengo un valor. Y con el optimista es exactamente lo mismo, pero con los valores optimistas. Entonces, obviamente el ejemplo, en este caso va a tener valores muy similares. Y tengo que tener claro si mi escala de tiempo me permite decimales, 1 o 2 decimales o el número de decimales que yo requiera. Entonces para eso puedo manejarlo acá, ¿cierto? En este caso pues con uno es suficiente. ¿Para qué? Para entender cómo funciona, digamos que el proceso, ¿cierto? Si está en horas, en días, lo que ya había mencionado. Ahora, ¿qué hago? Entonces me voy a la fórmula y entiendo que la fórmula es muy simple. Entonces lo doy igual y abro paréntesis porque va a ser una división, ¿cierto? A la pesimista más 4 veces 4 por la media más la optimista, cierro paréntesis, ¿cierto? Como no sabemos si el software sea inteligente, entonces por si acaso, aunque eso está claro que por importancia de las operaciones, ¿cierto? Por jerarquía de las operaciones la multiplicación va primero, pero pues Excel lo hace bien, pero para que los que entienden los ejercicios de la calculadora, la multiplicación va primero y después las sumas, el paréntesis me asegura eso, ¿listo? Sobre 6, eso dice la fórmula. Y entonces eso me da que la duración más probable de esa actividad va a ser esta. Listo, como vemos me aparecen muchos decimales, entonces dijimos que íbamos a trabajar solo con uno. Entonces esa será la duración de la actividad. De ahí que vamos a sacar, entonces dijimos que íbamos a trabajar mucho con esto, pero para que lo tengamos, digamos que por lo menos entendido cómo lo sacamos. La desviación, ¿cómo es? Es la pesimista, entonces será igual a la pesimista menos la optimista sobre 6, ¿cierto? Y eso me va a dar la desviación de cada actividad. Ya vamos a ver qué ocurre con ese valor que no lo puedo utilizar muy bien. ¿Listo? Como yo no puedo, como lo que yo quiero saber al final es qué tanto puede variar el proyecto, solo para que lo tengan claro que vamos a trabajar solo con el PERT, yo lo que tomo es este elemento y lo elevo al cuadrado. Y con este número sí puedo trabajar, porque yo no puedo sumar las desviaciones estándar, matemáticamente estaría mal, pero las varianzas sí. Y lo que hago es que a esto lo sumo, ¿cierto? Entonces empiezo a obtener los totales, entonces la totalidad de la duración del proyecto va a ser este, ¿cierto? Esto va a ser la varianza y entonces obtenemos, esto es total del proyecto, esto es la varianza total y ahora con eso que hallamos, entonces vamos a tener, con esta información vamos a tener la duración del proyecto que va a ser igual a este valor, ¿cierto? Y vamos a tener la desviación estándar del proyecto, que es un valor de más o menos una duración, ¿cierto? Que va a ser igual a a la raíz, qué pena, de este valor. Entonces ustedes dirán, ¿y qué significa eso? Ahí está. Significa que el proyecto dura esto y de acuerdo a lo que les decía, esto es más para que lo entendamos que para que lo usemos. Entonces si yo digo que voy a usar 2 sigmas, no lo copié, qué pena. Si voy a usar 2 sigmas o 3 sigmas, entonces ¿qué haría? Sería más o menos, ojo, este valor de la duración del proyecto por este valor, entonces este por 2 y este por 3. Entonces ¿qué significa? Que el proyecto puede durar entre 8.9 más eso o 8.9
menos esta expresión. Entonces significa que la duración con 2 sigmas puede ser, ya digamos que es un rango entre 7.1 y 10,7. Eso lo tenemos, como les digo, es para parámetros de monitoreo. Nosotros decimos eso y entonces empezamos a entender cómo funciona esta información. ¿Listo? Y acá ocurriría lo mismo. Entonces este valor, le damos F4, no funciona acá, le damos acá y le damos acá para que no se vaya a mover. Lo mismo le damos acá y le damos acá porque no se vaya a mover. Copiamos y pegamos y entonces esto me va a dar entre 6,3 y 11,6 horas o días, o lo que hayamos planteado. Entonces esto tiene que ver más con un elemento de control para entender cuál es la probabilidad de éxito. Entonces acá estamos hablando de una probabilidad de que ocurra el proyecto de un 95%. Ahí. Los decimales en porcentaje, y acá estamos hablando de un 99.5% aproximadamente. ¿Listo? Pero entonces esto solo lo tenemos en cuenta para el control. Nos interesa esto, y con esta duración es que nosotros vamos a trabajar y vamos a entender que esta duración será la duración de nuestra ruta crítica del proyecto en este caso, ¿cierto? Bueno, tomando en cuenta que estas actividades son excluyentes y demás, por ahora nos dice es cuánto duran las actividades, que es este valor, esta columna muy importante. Nos dice cuánto duran las actividades realmente, teniendo en cuenta el método de la distribución beta, que es lo que necesitamos, y con esto es que vamos a trabajar dentro de la herramienta de Project para incorporar la duración de las actividades. ¿Listo? Y ese sería el ejercicio que hay que realizar.